Hola, hola, ¿cómo han estado? Nosotros somos de la Universidad UTE, somos el grupo número 2, Bombillo Azul. Estas vez les traemos el resumen de la semana número 8. Continuamos. Como índice tenemos un tema central, que son las propiedades relativas a puntos y líneas fundamentales de un triángulo, parte 2. Veremos teoremas y colorarios y las aplicaciones. Seguimos. Bueno, comenzamos con el teorema 5.1. Nos dice que el baricentro de un triángulo dice que en cada dos segmentos sus longitudes están relacionadas 2:1. Como corolarios tenemos que el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercero y tiene una longitud igual a la mitad de la longitud del dicho lado. También tenemos que el segmento que va de un vértice al baricentro es igual a 2/3 de la mediana correspondiente. Como teorema 5.2 tenemos que el ortocentro de un triángulo determina en cada altura dos segmentos, el cual es constante en las tres siempre. Y cuando este sea un triángulo rectángulo. Como corolario tenemos que el ortocentro de un triángulo fundamental es el incentro de un triángulo órtico y los vértices del triángulo fundamental son los extremos del triángulo órtico que además forman tres triángulos semejantes entre sí. Como teorema 5.3 tenemos que el incentro de un triángulo equidista de los tres triángulos. Teorema 5.4 es el circuncentro de un triángulo equidista de los tres vértices. Y el teorema 5.5 si se trata de la bisectriz interna y externa, si se traza de un mismo vértice, su proyección son respectivamente proporcionales a los lados y tienen una división armónica. Tenemos también el teorema 5.6 que nos dice que si los vértices de un triángulo se trazan dos segmentos que van al lado opuesto, su prolongación es una división armónica y en relación a MN, estos serán bisectrices internas y externas. Teorema 5.7. Si un triángulo rectángulo se traza a la altura relativa a la hipotenusa, entonces se verifican las siguientes proporciones. A. La altura relativa a la hipotenusa determinada triángulos rectángulos semejantes entre sí y semejantes en el original. B. El producto de los catetos del triángulo original es igual al producto de la hipotenusa por la altura relativa a la misma. C. La altura relativa a la hipotenusa es media proporcional entre los segmentos que determina en la hipotenusa. D. Cada cateto es medida proporcional entre la hipotenusa y la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa. C. El cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Colario. Dos triángulos rectángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes la hipotenusa y un cateto. Teorema 5.8. A. La longitud al cuadrado de un lado opuesto a un ángulo agudo a un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, menos el doble producto de uno de ellos por la proyección del otro sobre él. B. La longitud al cuadrado de un lado opuesto a un ángulo obtuso en un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados más el doble producto de uno de ellos por la proyección del otro sobre él. Seviana de un triángulo. Es un segmento que tiene por extremo un vértice cualquiera de un triángulo y un punto cualquiera del lado opuesto a dicho vértice. Teorema 5.9. Teorema de Steve-Ward. La longitud al cuadrado de una seviana de un triángulo por la longitud del lado en que cae dicha seviana es igual a la suma de los productos de las longitudes de los segmentos que la seviana determina, por los cuadrados de las longitudes de los lados no contiguos o estos segmentos, menos el producto de las longitudes de los segmentos que la seviana determina, por la longitud del lado que contiene a dichos segmentos. Teorema 5.10. Teorema de Menelao. Si dos lados de un triángulo ABC y la prolongación del tercero son intersectados por una recta, entonces se determinan 6 segmentos, tales que el producto de las longitudes de 3 de ellos que no tengan extremos comunes es igual al producto de las longitudes de los otros 3 que tampoco tengan extremos comunes. Teorema 5.11. Teorema recíproco de Menelao. Si en un triángulo se tienen 3 puntos, 2 en dos lados del triángulo y el tercero en la prolongación del tercer lado que determina 6 segmentos que satisfacen el teorema de Menelao, entonces los 3 puntos son colineales. Teorema 5.2. Teorema de Ceva. Si en un triángulo ABC se encuentran trazadas 3 sevianas que concurren en un único punto interno, se determinan 6 segmentos en los lados del triángulo, de modo que dicho producto de las longitudes de 3 de ellos, que no tienen extremos comunes, es igual al producto de las longitudes de los otros 3, que tampoco tienen extremos comunes. Conceptos trigonométricos básicos. Ángulos trigonométricos. Nos dice que estos son generados mediante una rotación de un rayo alrededor de un punto fijo llamado vértice, desde una posición inicial hasta una posición final en un sentido determinado. Como podemos ver en la gráfica de ángulos trigonométricos, estos son contenidos mediante un vértice, su lado inicial que viene a ser A y su lado final que vendría a ser B y C. Para las resoluciones de estos y encontrar los ángulos podemos ayudarnos mediante las funciones seno, coseno y tangente.
las cuales son determinadas mediante su radio vector o la hipotenusa y sus ordenadas y abscisas, que vendrían a ser el cateto opuesto o cateto adyacente. En conclusión, podemos decir que las funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera son iguales a las respectivas confusiones de sus complementarios, es decir, 90 grados menos el ángulo. Según el cuadrante donde queda ubicado el lado terminal del ángulo, varían los signos de las funciones trigonométricas. Estos cambios pueden predecirse considerando el signo de las abscisas y ordenadas para el cuadrante donde se encuentra el lado terminal. Y también tenemos las funciones trigonométricas de ángulos especiales ya establecidos en cada ángulo, ya del seno, coseno y tangente. En el gráfico podemos observar cuál es su valor en los diferentes ángulos. Las identidades trigonométricas. Estas vienen a ser ecuaciones en las que intervienen funciones trigonométricas y se cumplen para cualquier ángulo. Estas son demostrables fácilmente y útiles para la resolución de problemas geométricos. A continuación tenemos las identidades trigonométricas. Tenemos tres: las identidades recíprocas, las identidades por cocientes y las identidades pitagóricas. Las recíprocas se constituyen mediante el producto de dos razones recíprocas, es decir, seno es igual a 1 sobre cosecante, el cual nos da que seno de x por el coseno de x es igual a 1. El segundo es el coseno de x es igual a 1 sobre la secante de x, el cual nos da que el coseno de x por secante de x es igual a 1. Y por último tenemos la tangente es igual a 1 sobre la cotangente, donde nos dice que la tangente por el cotangente es igual a 1. Las identidades por cociente. Estas se constituyen mediante una división, donde la tangente de x es igual al seno de x sobre el coseno de x, y la cotangente de x viene a ser la reversa, que sería igual al coseno de x sobre seno de x. Las identidades pitagóricas, que se constituyen mediante la aplicación de teoremas de Pitágoras, las cuales tenemos tres, que serían seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. El segundo sería la cosecante al cuadrado de x es igual a la cotangente al cuadrado de x más 1. Y el tercero sería la secante al cuadrado de x es igual a la tangente al cuadrado de x más 1. Ángulo de referencia. El ángulo de referencia de un ángulo cualquiera viene a ser el ángulo agudo formado entre el lado terminal del ángulo y el eje x. Siempre utilizamos este último como su marco de referencia y el procedimiento para medirle dependerá del cuadrante en el que se encuentra el ángulo. Postulado de ángulo de referencia. Esto nos dice que las funciones trigonométricas de cualquier ángulo viene a ser igual a la misma función trigonométrica de su ángulo de referencia, es decir, con el signo que tenga la función en el cuadrante en el que el lado terminal del ángulo se encuentra. Por ejemplo, como podemos observar en este gráfico, tenemos que el ángulo es igual a 225 grados y el ángulo de referencia vendría a ser 45 grados, donde sacamos que el seno de 225 grados vendría a ser igual a menos el seno de 45 grados, ya que en el tercer cuadrante el seno viene a ser negativo y nos quedan las respuestas iguales. A continuación explicaré la ley de senos. Nos dice que la relación a los lados de un triángulo con los senos de sus respectivos ángulos. La siguiente es la fórmula de la ley de senos, que vendría a ser A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B es igual a C sobre el seno de C, donde A, B, C minúscula representan a las longitudes de los lados del triángulo y A, B, C mayúscula representan a los ángulos del triángulo. Los ángulos denotan a sus lados opuestos. Esto significa que A minúscula es el lado opuesto del ángulo A mayúscula, y así respectivamente con B y C. La ley de senos puede ser usada cuando queremos calcular la longitud de un lado y conocemos la medida de dos ángulos y la longitud de un lado, o también cuando queremos calcular un ángulo y conocemos la medida de dos lados y un ángulo. Para usar la ley de senos tenemos que relacionar a los ángulos con sus lados opuestos. Y por último explicaremos la ley de cosenos, donde nos dice que la relación a las longitudes de dos lados de un triángulo con el ángulo que se encuentra entre los dos lados. La fórmula de la ley de cosenos es a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno de alfa. El otro es b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces a por c por el coseno de beta. Y por último tenemos que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b coseno de gamma, en donde A, B, C representan a las longitudes de los lados del triángulo y alfa, beta y gamma representan a los ángulos del triángulo, como se muestra en la siguiente imagen. La ley de cosenos puede ser usada para encontrar la longitud de un lado y conocemos las longitudes de dos lados y su ángulo intermedio, o también cuando queremos encontrar la medida de cualquier ángulo y conocemos las longitudes de tres lados del ángulo. Para usar la ley de cosenos siempre usamos el ángulo que se encuentra entre los dos lados conocidos. Muchas gracias, espero que les haya parecido interesante los temas que hablamos y nos vemos en un próximo video.